nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver el diagnóstico del proyecto para padres. El proyecto para padres inicia con un diagnóstico y consiste en un cuestionario dividido en 7 ámbitos que el padre de familia deberá contestar con las respuestas que dé su hijo. Este cuestionario se debe de realizar al interior de la escuela y cuando esté terminado se entregará a la maestra encargada del grupo. Los 7 ámbitos que evaluaremos en el diagnóstico son pensamiento matemático, lenguaje oral, lenguaje escrito, juegos, actividades, lectura de cuentos y convivencia y relación familiar. Ahora vamos a ver el diagnóstico del proyecto para padres. El texto que está apareciendo en pantalla es la presentación que obtendrás al imprimir el diagnóstico del documento. Para que esto quede más claro, vamos a revisarlo ámbito por ámbito. Vamos a empezar con pensamiento matemático. Número 1. Mi hijo cuenta hasta el número 2. Mi hijo conoce los números hasta el 3. Mi hijo conoce las siguientes figuras geométricas. 4. Mi hijo conoce los conceptos cerca, lejos, grande, pequeño, arriba, abajo, en medio, largo, corto. Ahora vamos con el ámbito del lenguaje oral. Número 1. Mi hijo dice su nombre. 2. Mi hijo dice su nombre completo. 3. Mi hijo saluda al llegar a un lugar. 4. Mi hijo dice el nombre de su escuela. 5. Mi hijo dice el nombre de su maestra. 6. Mi hijo dice el nombre de sus padres. 7. Mi hijo dice el nombre de sus hermanos. 8. Mi hijo dice su dirección. 9. Mi hijo dice su teléfono. 10. Mi hijo dice su edad. Ahora vamos con el ámbito del lenguaje escrito. 1. Mi hijo identifica su nombre cuando lo ve escrito. 2. Mi hijo intenta copiar su nombre. 3. Mi hijo sabe copiar su nombre. 4. Mi hijo sabe escribir su nombre sin copiarlo. 5. Mi hijo identifica la letra inicial de su nombre. 6. Mi hijo intenta copiar la inicial de su nombre. 7. Mi hijo copia la inicial de su nombre. 8. Mi hijo sabe escribir los números. 9. Los números que mi hijo sabe escribir son 10. Mi hijo logra escribir palabras cortas que se le dictan. Ahora vamos con el ámbito juegos. 1. Mi hijo dice adivinanzas sencillas. 2. Mi hijo cuenta chistes. 3. Mi hijo sabe jugar a la lotería. 4. Mi hijo sabe jugar al memorama. 5. Mi hijo sabe jugar al dominó. 6. Mi hijo sabe jugar serpientes y escaleras. 7. Mi hijo sabe brincar la cuerda. 8. Mi hijo sabe jugar al mamaleche o avión. 9. Mi hijo sabe resolver laberintos. 10. Mi hijo sabe armar rompecabezas. 11. Mi hijo sabe respetar las reglas de los juegos. 12. Mi hijo sabe perder. Ahora vamos con el ámbito de actividades. 1. Mi hijo puede pararse en un pie. 2. Mi hijo puede brincar con los pies juntos. 3. Mi hijo puede abrocharse el pantalón sin ayuda. 4. Mi hijo puede abrocharse la camisa sin ayuda. 5. Mi hijo puede abrocharse las cintas de los zapatos sin ayuda. 6. Mi hijo puede manejar un triciclo sin ayuda. 7. Mi hijo puede pasearse solo en el columpio. 8. Mi hijo sabe recortar. 9. Mi hijo sabe dibujar. 10. Los colores que sabe mi hijo son. Ahora vamos con el siguiente ámbito. Lectura de cuentos. 1. Los cuentos que le he leído a mi hijo son. El cuento favorito de mi hijo es. 3. El total de tiempo que leo a mi hijo por día es. 4. Mi hijo identifica los personajes del cuento. 5. Mi hijo dice lo que más le gustó del cuento. 6. Mi hijo sabe leer un cuento a otras personas, como el niño pueda. 7. Los libros que mi hijo tiene en la casa son. Ahora vamos con el último ámbito, convivencia y relación familiar. 1. El juego preferido de mi hijo es. 2. Mi hijo se lleva mejor con el nombre de un adulto. 3. Mi hijo se lleva mejor con el nombre de un niño. 4. La actividad que mayormente realizamos en familia es. 5. El programa de televisión favorito de mi hijo es. 6. La frecuencia con la que abrazo a mi hijo es. 7. En la casa vivimos. Número de personas.
La parte que te mostramos es solo un diagnóstico. Recuerda que solo queremos saber qué tanto sabe el niño. Al final del ciclo escolar se aplicará el mismo cuestionario. Mientras tanto, se trabajará con metas mensuales en casa según el grado escolar que curse el niño, las cuales están en el proyecto para padres. Recuerda que el cuestionario no es necesario que lo transcribas. Lo puedes descargar dando clic aquí. Y si quieres ver los videos del proyecto, lo puedes hacer dando clic aquí. No olvides regalarme un like y suscribirte para que así puedas seguir viendo todos los videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!